Bien, reanudemos. Van a disculpar la interrupción, fallas técnicas que no espera uno que sucedan, pero se dan. Les iba diciendo que muy bien lo describe Romanos capítulo 1, cuando tiene Dios con su Espíritu Santo que explicar por medio del apóstol Pablo de que los hombres prefirieron darle culto, dar adoración a la creación antes que al creador. Ahí es donde está hablando de la culpabilidad del hombre que prefirió adorar cualquier otra cosa menos al verdadero Dios. Pero bien, no vamos a detenernos mucho ahí porque si no nos desviamos. Veníamos leyendo entonces que Dios le dijo y le recalcó al pueblo de Israel que se acordara de guardar su día. Pero, hermano, yo quiero que usted entienda algo muy importante. Regresémonos a Génesis. Perdón, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio es donde quiero que veamos este pasaje. Deuteronomio capítulo 10. Ahí en Deuteronomio capítulo 10 vamos a ver qué dice. Dice así, versículo 1 en adelante hasta el 5. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré, dice Dios, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Eso lo hizo Moisés. Y dice Moisés que en el versículo 4, relatando lo que hizo Dios, dice: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Vea que Dios le ordena a Moisés labrar nuevamente otras 2 tablas similares a las que él le había dado en el monte Sinaí, porque Moisés, cuando bajó y vio al pueblo adorando al becerro de oro, las quebró. Nos quedamos sin las tablas de los 10 mandamientos. Pero Dios no quiere jugársela que Moisés escriba sus 10 mandamientos, porque le puede meter cualquier cosa errónea que Dios no quiere que quedara con errores. Quiere que quede perfecto como es su ley. Entonces le pide que labre nuevamente 2 tablas y se las lleve, pero que él es el que va a escribir. Moisés cumple, las lleva, sube al monte, y Dios nuevamente dice: escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová le había hablado en el monte. Eso está en el versículo 4. ¿Qué hizo Moisés con las tablas que Dios escribió? Dice que bajó, construyó el arca de madera, que es el arca del pacto, aquella arca construida con madera de acacia y forrada en oro, y que le ponían encima 2 figuras de 2 querubines cubridores. Y ahí guardó el arca ahí guardó las tablas con la ley de Dios dentro del arca. Lo dice en el versículo 5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Ahora yo quiero que usted aclare en su mente algo muy importante. Estos 10 mandamientos es lo único de toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, donde se cierra la Biblia. Estos 10 mandamientos es lo único que Dios escribió directamente él con su mano. Porque todo el resto de la palabra de Dios, Dios se la inspiró o se la dictó a sus santos hombres para que la escribieran. Génesis 31:26, perdón, Deuteronomio, es ahí mismo, Deuteronomio 31:26 dice así. Deuteronomio 31:26 dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Veamos de qué libro está hablando. Vea el versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro
hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahora, ¿quién escribió el libro de la ley? Moisés. ¿Quién escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra? Jehová. ¿Dónde pusieron las tablas con los 10 mandamientos? Dentro del arca. ¿Dónde pusieron el libro de la ley que escribió Moisés? Afuera del arca. Entonces, hay 2 lugares diferentes y 2 leyes diferentes. La ley de Dios, que son los 10 mandamientos, escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra que se colocaron dentro del arca. Y la otra ley, que es el libro de la ley, que lo conocemos como la ley de Moisés o ley mosaica, escrita en un libro y colocado al lado afuera del arca del pacto. Es importante que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque lo voy a llevar un momentito a Mateo 22. Vamos a Mateo 22 para que usted entienda algo interesante que tal vez no le han enseñado. 22 del 34 al 40. Estos judíos eran malos y se acercan a Jesús nada más para tentarle, pero Jesús siempre tuvo la respuesta adecuada. Dice en el 34 del 22: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Aquí dice, cuando dice que los hizo callar, es que los hizo cerrar la boca. El 35: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, vea, por tentarle, ni siquiera era por aprender, por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero vea qué interesante, mi hermano, amigo, póngale cuidado a esto. Jesús menciona 2 grandes mandamientos y dice que de estos 2 grandes mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero ¿de cuál ley nos está hablando aquí? ¿A dónde encontramos estos 2 grandes mandamientos? Si usted lee los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, ahí no están. Entonces, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en el libro de la ley, o lo que llamamos ley de Moisés. ¿Cómo estamos seguros de eso? Bueno, porque aquel mandamiento que mencionó Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, usted lo encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 es parte del libro de la ley de Moisés. Igualmente, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ese mandamiento usted lo encuentra en Levítico 19, 18. Y Levítico 19, 18 es parte del libro de la ley de Moisés, no es parte de los 10 mandamientos. Vea que estamos haciendo una diferencia entre la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y la ley escrita en un libro, que son otros mandamientos. Resulta que cuando usted cumple con el amor a Dios y el amor a su prójimo, usted está cumpliendo todo el libro de la ley y todos los profetas. Pero con ese amor, usted no está cumpliendo con la ley moral de Dios, porque usted no está guardando el sábado. Si no lo está guardando, y si lo está guardando, pues está cumpliendo la ley moral de Dios. Pero con el amor al prójimo, usted no elimina el guardar el sábado, porque estos 2 grandes mandamientos que cita Jesús aquí son de la ley de Moisés. Y la otra ley, que es la que él escribió en tablas de piedra, esa ley está vigente completamente al 100%. ¿Cómo sé que está vigente al 100%? Vámonos al libro de Hebreos. Hebreos está terminando ya la Biblia, para los que no la dominan.
cerca ya de la Apocalipsis. Y en Hebreos, capítulo 10, versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 10, versículo 15 y 16. Dice el 15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién lo atestigua? El Espíritu Santo. ¿Podrá usted borrar esto que atestigua el Espíritu Santo? No puede. Y si se atreve, usted es un atrevido. Y si se atreve, usted no está creyéndole a Dios, porque lo está atestiguando el Espíritu Santo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Dónde está la ley de Dios hoy? Debe estar en mi corazón, debe estar escrita en mi mente. Por eso hoy no vemos las tablas de piedra, porque las tablas de piedra ya no las tenemos a mano. ¿Qué se hicieron? Se las llevó Dios para el cielo después de que cumplió Cristo su plan redentor. Bueno, dejémoslo ahí, eso lo podemos estudiar en otra ocasión. Pero lo importante es que esas mismas leyes de 10 mandamientos que Dios escribió en tablas de piedra, ahora no están en tablas de piedra, ahora están en tablas del corazón. ¿Y por qué digo que en tablas del corazón? Permítame ayudarle. Devuélvase atrás al capítulo 8, versículos 10 en adelante. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Acuérdese que ahora nosotros somos el Israel espiritual. Y si está hablándole al Israel actual, somos nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿A dónde las escribió Dios ahora? Sobre nuestro corazón, ya no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Oiga, el Israel terrenal era el pueblo elegido de Dios. Los gentiles no éramos pueblo de Dios. Pero una vez que el pueblo terrenal, el Israel terrenal, rechazó al Mesías, entonces Dios dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Malos a todos los que creyeron en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos injertos, somos como advenedizos, pero estamos injertados y somos hechos hijos de Dios. Ahora somos el Israel espiritual. Por eso dice aquí: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. ¿A quiénes? A nosotros. Y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Por qué? Porque antes no éramos pueblo de Dios, como gentiles que éramos, no éramos el pueblo elegido. Ahora sí somos pueblo de Dios, somos el Israel espiritual. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y vea usted lo que dice 2 Corintios 3:3. Un poquito más atrás, ahí en su Biblia. 2 Corintios 3:3. Dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Había leído esto? ¿No? Bueno, ahí lo tiene. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces los 10 mandamientos siguen vigentes, completos los 10. Pero ya no están escritos en una tabla de piedra. Ahora, hermano y amigo, tienen que estar escritos en tu mente y en tu corazón. Vea lo que dice Santiago, hablando de esto. Capítulo 2 de Santiago, versículo 10. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, antes ya le hablé y le expliqué que hay 2 leyes. La ley de Dios, la ley moral, escrita en tablas de piedra ya en el Antiguo Testamento, ahora está escrita en tablas del corazón de algunos, porque no todos pareciera que la tienen porque la desobedecen. Y la ley de Moisés, o el libro de la ley, o ley mosaica, que se ponía fuera del arca del pacto. Ahora, ¿de cuál ley está hablando Santiago aquí?
Dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Bueno, pero debemos aclarar cuál ley. Entonces vea el versículo siguiente. Ahí mismo, la Biblia es clara, se explica a sí misma. El versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Se da cuenta? Está hablando los 10 mandamientos. Porque ¿a dónde nos habla? De no matarás. ¿Y a dónde nos habla? De no cometerás adulterio. Esos son los mandamientos 6 y 7. Los que nos hablan de eso. De la ley de Dios, la ley moral escrita en tablas de piedra. Entonces Santiago nos deja claro que él está hablando de los 10 mandamientos. No se está ocupando de la otra ley, de la ley mosaica. Se está ocupando de la ley de Dios, la que está vigente, que permanece. Y dice que el que guarda que el que guarda todo, pero infringe en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que guardar 10 de 10 mandamientos, porque en la matemática de Dios, si usted guarda 9 y quebranta uno, es como que si no guardara nada. Los hombres decimos 10 menos 1 es 9, pero Dios nos dice 10 menos 1 es 0. Así de sencillo. Entonces tenemos que guardarlos todos. Retomando esto del sábado, y no sé si me va a alcanzar el tiempo para explicar porque es que es demasiado. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 56. Vamos a ver 2 pasajes de Isaías y voy a leerlos más rápido porque el tiempo se acorta. Dice, recompensa a los que guardan el pacto de Dios. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de sus hijos e hijas, porque nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, y hasta los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oiga, hermano, esto es solo para los judíos. No, vea, aquí Jehová lo está diciendo. Para todos los pueblos. Está llamando al eunuco, está llamando al extranjero, a todos a que guarden sus días de reposo. Y dice que será para todos. Y dice que recompensará a todos llevándolos a su santa casa, a su monte santo. Entonces, ¿por qué hemos creído las artimañas de Satanás que nos enseñan con el error que eso era solo para los judíos y que no es para el resto de la humanidad? Ya vimos al principio que cuando se dio el sábado en Adán y Eva no habían judíos. Y ahora aquí que hay judíos, Dios está diciendo, pueblo judío, esto no es solo para ustedes. Los eunucos también tienen derecho. Los extranjeros también. El que crea y lo guarde también se salva. El que lo rechace se condena. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Y vea el capítulo 66. Ahí mismo en Isaías, capítulo 66. Es interesante, porque Isaías 66, no vamos a leer mucho más del capítulo porque no nos alcanza el tiempo, pero sí me voy a enfocar en 2 versículos claves ahí, que dice el versículo 22 y versículo 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Vea que está hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Y esto de los cielos nuevos y la tierra nueva usted lo encuentra también en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 21:1, el apóstol Juan, desterrado en la isla Patmos, vio los cielos nuevos y la tierra nueva. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3:13, habla de que el cielo y la tierra fueron deshechos como elementos ardientes y vino el cielo nuevo y la tierra nueva
en el cual tenemos esperanza de que vamos a habitar. Usted lo puede leer allá en Pedro y lo puede leer en el Apocalipsis, ahí habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero el profeta Isaías, muchos años antes de Cristo, no sé, no recuerdo cuántos, 700, 800 años, 900 años antes de Cristo, ve esto. Isaías ve los cielos nuevos y la tierra nueva, y él escribe: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y vea lo que va a suceder en este cielo nuevo y en esta tierra nueva. Versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a orar delante de mí, dijo Jehová. Oiga, aquí está el día de reposo. Vamos a ir a adorar de día de reposo en día de reposo delante de Jehová. Entonces, entendamos, hermanos y amigos, en el pasado adoraban el día de reposo. En el futuro permanece la adoración en el día de reposo. ¿Cómo va a haber un hueco intermedio? ¿Cómo va a haber una cesación intermedia del día de reposo? Como están pretendiendo hoy la mayoría de los cristianos, que hoy no hay que guardar el día de reposo. Se da cuenta de la contradicción. Y no me vengan con el argumento los amigos, perdonen que les hable así, que están aquí presentes, de que hoy el día de reposo sí lo tienen ustedes y que lo están guardando un domingo. Porque ese no es el día de Dios. En otra charla luego les voy a dar la explicación cómo empezó el domingo. Ahora solo les voy a hacer una pequeña reseña. El domingo es el día pagano de adoración al sol. Los paganos adoraban al sol. Usted lo encuentra en la Biblia. Incluso voy a leerle rápidamente en Ezequiel capítulo 8. Busque Ezequiel capítulo 8 para que vea que el domingo es la adoración al sol. Y está en la Biblia, pero no lo han querido creer y siguen adorando en el sol. Dice el capítulo 8 de Ezequiel, versículo 14. Bueno, versículo 13, empecemos. Me dijo después, Dios, Jehová, le está hablando al profeta Ezequiel y le dice: me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz era el hijo del dios Sol, acuérdense de eso, el hijo del dios Sol. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. O sea, las mujeres ahí llorando por Tamuz, el dios pagano. Ahora dice que hay abominación mayor que esa. ¿Por qué? Porque ahora son los hombres. Vea qué triste y qué lamentable. Y eran hebreos, y eran judíos, y conocían la ley de Dios, y estaban en el templo de Dios, y ve lo que estaban haciendo. Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Se da cuenta? Este asunto de la adoración viene de siglos atrás. Por eso guardar el sábado o guardar el domingo es un asunto de adoración. ¿A quién adoro? Si adoro el sábado, estoy adorando al creador del cielo y de la tierra. Si adoro un domingo, estoy adorando al otro, al que metió ese día falso como día de adoración, que es el día del sol. El problema es que cuando Constantino, el emperador romano de la Roma pagana, allá por el año 313, se une con los cristianos para formar una nueva alianza, y entonces cesa la persecución, dejan de perseguir a los cristianos y hacen una armonía, hacen las paces, y entonces hay que poner de acuerdo a dos pueblos: el pueblo pagano, que adoraba con todo su paganismo, todos sus ritos y tradiciones, costumbres, y el pueblo cristiano, que era muy diferente. Entonces lo que hicieron fue tomar fiestas paganas, las introducen dentro del cristianismo y le ponen personajes bíblicos. Y así Constantino da un edicto imperial de que todos los magistrados, que todos los siervos, que todos los criados tienen que descansar el día domingo, con excepción de los que trabajaban en la agricultura, para que no se perdieran las cosechas. Pero de ahí todos tenían, desde el más grande hasta el más pequeño, que guardar el domingo, porque era el día que ellos tenían como día de fiesta, día de adoración al sol. Pero entonces
quitan al sol porque supuestamente ya son cristianos y ponen a Jehová. Y así vienen todas las tradiciones paganas adaptándose al cristianismo. Quitan al dios sol, quitan a la diosa luna, quitan a Ramsés, quitan a Osiris, Simianis, quitan a Tamuz, ponen a Jesús, ponen a José, ponen a María. En fin, van haciendo una adaptación de nombres, pero las fiestas se conservan como fiestas paganas, pero con personajes bíblicos. Y luego más adelante, ahí seguían guardando sábado y domingo. Los cristianos guardaban el sábado, pero también ya tenían el domingo pegado y descansaban también domingo, porque por orden imperial el domingo era día de descanso. Pero se respetaba hasta ese momento que los cristianos siguieran guardando su sábado. Al paso de los años fue que fue cogiendo fuerza el domingo y fue perdiendo vigencia el sábado. ¿Por qué? Porque ese ha sido el plan de Satanás: contaminar, convertir la iglesia en una iglesia apóstata. Es más adelante, allá por el año 535, que Justiniano, el otro emperador, ya Constantino no está, ahora está el emperador Justiniano, declara que el obispo de Roma tiene que ser la mayor autoridad eclesiástica que represente a la iglesia en todo el mundo existente, en el año 535. Y ya para el año 538, el obispo de Roma, con esa declaratoria, declara el derecho de ocupar la posición de los césares en el Imperio Romano. Y es así como se logra formar la figura del papado. Se le da ese poder y esa autoridad y se une todo: poder civil, poder político con poder religioso, y empiezan 1260 años de hegemonía papal, donde el papa ponía reyes y quitaba reyes, y empieza la Edad Oscura y empieza aquella gran persecución de las hogueras, de la Inquisición, de las cruzadas, todo eso que la historia nos enseña, hasta llegar al año 1798, cuando Napoleón Bonaparte se rebela contra el papado y invade Europa, entra a Italia y coge preso a Pío VI, que es el papa del momento. Lo toma preso, lo manda a Francia, lo encierran y muere en prisión. Y se queda la Iglesia Católica sin papa. Ahí donde se nos dice que sufrió herida de muerte, pero todo eso lo vamos a ver en otra oportunidad, en otras charlas. Ahorita lo que yo quiero es que usted entienda cómo ha sucedido todo esto para cambiar el sábado y poner el domingo. Resulta ser que cuando el papado coge el poder y la autoridad allá en el año 538 después de Cristo, se da un edicto papal donde se establece ahora sí que el papa es el vicario de Cristo en la tierra, o sea, que es Dios en la tierra, que Él es el mismo Dios y que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder para hacer cambios. Y entonces ordena que de ahí en adelante, ahora sí, el domingo es el día de reposo, el domingo es el día de descanso. Y la Iglesia Católica no ha tenido empacho, no ha tenido, no se ruboriza lo más mínimo de aceptar que ellos han hecho el cambio, porque ellos dicen que tienen la autoridad y el poder para hacerlo, como Santa Madre Iglesia. Por eso se llama la Iglesia Apóstata. Y hicieron el cambio y ordenaron. Y de ahí para adelante, pues cogió más fuerza el domingo, a la fuerza precisamente, usando las armas para obligar a los que... Y entonces hay un pequeño remanente, un pequeño pueblo fiel a Dios, que tiene que huir a las montañas, que tiene que esconderse en cavernas, todo esto para guardar la ley de Dios y mantener el sábado, y que gracias a eso, hasta el día de hoy, estamos un grupito pequeño en todo el planeta Tierra, porque somos aproximadamente 25 millones los que estamos guardando el sábado en la tierra. Ahora, no guardamos el sábado para ser salvos, porque la salvación no es por sábado. Guardamos el sábado por obediencia, porque la salvación es por gracia, como dice en Efesios capítulo 2. Efesios 2, 8, y voy a terminar ya porque el tiempo se nos fue, ya me hicieron aquí aviso que el tiempo se acabó, pero voy a terminar con Efesios para que ustedes vean lo que dice Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí estamos bien. Nosotros lo creemos, la salvación es por gracia, es un regalo gratuito, hemos violado la ley de Dios, hemos sido pecadores, pero hemos entendido que el regalo de Dios, la gracia de Dios, no nos faculta ni autoriza para seguir violando su ley. Entonces venimos a Cristo, le pedimos perdón, Él nos perdona, nos limpia con su sangre preciosa, nos bautizamos y somos hechos hijos de Dios. Ahora que somos hechos hijos de Dios, tenemos el deber de, por amor a Dios, respetar su ley y guardar sus mandamientos. Y vea lo que dice el versículo 10. El 9, no por obras para que nadie se gloríe. El 10 dice, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? Si usted es hijo, si usted es hija de Dios, si usted es salvo por gracia, ahora usted debe andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y parte de esas buenas obras es obedecer a Dios y guardar el día que Dios estableció, el día sábado, no el día domingo. Si usted guarda el día sábado, es un asunto de adoración y obediencia. Si usted guarda el sábado y adora el sábado, adora al verdadero Dios del sábado. Si usted guarda el domingo y adora domingo, adora al otro Dios del domingo. Usted escoge a cuál quiere adorar. Es un asunto de obediencia y adoración. Es un principio espiritual. Quisiera hablarles lo que dice en Juan y lo que dice en otros pasajes de la Biblia sobre los mandamientos y guardar los mandamientos y el amor de Dios, pero ya el tiempo no está, hermanos. Ya aquí yo tengo que cortar, tengo que ser respetuoso en cuanto al tiempo, y quiero darles las gracias por su atención. Quiero sí hacer una invitación a los que en esta mañana han escuchado esta enseñanza y les ha parecido que es lo cierto, lo correcto y la han creído. Yo le invito que ahí donde está se ponga de pie y vamos a hacer una oración todos nosotros con usted para que el Señor le ayude y le guíe y pueda usted empezar a obedecer a Dios completamente y no a medias, guardando la ley completa y no una parte, porque ya leímos en Santiago que el que guarda o pretende guardar todo, infringe un punto, se hace culpable de todo. A ver, levanten sus manos ahí donde están o póngase de pie para yo saber quiénes son las personas que en esta mañana deciden entregar su vida a Dios, deciden creerle a Dios antes que a los hombres y quieren disfrutar de esta belleza de Dios.